Diferenciaciones sociales. El término de sociedad proviene de la palabra socius, que significa seguir o acompañar. Es el conjunto de individuos que conviven en un mismo territorio bajo un determinado esquema de organización. Comparten lazos económicos, políticos y culturales. Se refiere también al grupo de personas que siguen un determinado ordenamiento. La sociedad va a contener elementos importantes como lo son la unión, la estabilidad, el fin común, la estructura y el dinamismo. Por lo tanto, es el conjunto de personas que se encuentran unidas de forma cultural, moral, espiritual, material, con el único objetivo de satisfacer sus necesidades comunes. En otras palabras, es la forma de organización entre seres que comparten objetivos e intereses comunes de muy variada gama. Un ejemplo de sociedad son todos los habitantes de un país. Cultura y sociedad son términos que se relacionan entre sí. La cultura es el conjunto de conocimientos y rasgos que distinguen a una sociedad. Como cultura también podemos definir el comportamiento que comparten los integrantes dentro de una sociedad, mientras que sociedad únicamente es considerado al grupo de seres humanos que forman parte de una cultura en común. En la relación existente entre estos términos, se puede decir que son considerados equivalentes. Toda sociedad tiene una cultura y una cultura solo existe dentro de una sociedad. En otras palabras, una va a depender de la otra. De igual manera, existe una relación muy estrecha entre los términos sociedad y comunicación, entendiendo a la sociedad como un tipo particular de sistema social que comprende de forma interna las comunicaciones. La comunicación es la forma básica mediante la cual los seres humanos establecen relaciones sociales, y esto puede ser de manera verbal o no verbal. La comunicación cumple un papel de integración, difusión y afirmación de valores en la sociedad. Promueve la información oportuna y veraz con el fin de que se propague con el mayor alcance posible en las esferas sociales. La sociedad tiene como elemento propio a las comunicaciones y no precisamente a los individuos, grupos o a interrelaciones. Esto va a permitir la evolución social. La comunicación es un proceso dinámico donde los roles de emisor y receptor se pueden intercambiar en el proceso comunicacional, de tal manera que una vez que el receptor envía su retroalimentación, en ese instante se va a convertir en un emisor. La comunicación es un proceso mediante el cual una persona que emite un mensaje desea entrar en contacto con quien lo recibe para conseguir un objetivo. Esta comunicación genera interacciones positivas en las personas, facilita la coordinación y fluidez en las relaciones humanas, aumenta la productividad y eficiencia en las tareas y finalmente va a generar ambientes de convivencia agradables. Como parte de la comunicación encontramos a la interacción y la interdependencia. En la interacción debemos entender que el intercambio de mensajes no se puede sustituir de ninguna otra forma. Lo único que va a pasar es que el intercambio de mensajes debe darse de manera verbal o no verbal, pero no hay otra manera de modificarse. Por medio de este intercambio o por la espera de una respuesta actitudinal o por una reacción, también se genera una interacción. Esto es, en la medida en la que nosotros esperamos que el receptor retroalimente y en ese instante se convierta en emisor. Con el término interdependencia, se entiende que el cambio depende de la acción inicial. Esto cuando el emisor emite el primer mensaje. Un sistema social
es un proceso que explica cómo se encuentra establecida la sociedad. Es un conjunto de relaciones sociales entre diferentes partes. Pluralidad de individuos que interactúan entre sí de acuerdo con normas y significados culturales. Encontramos tres formas de sistema social. La funcional, principalmente en los ámbitos político, económico, educacional, ciencia, salud, arte. El organizacional, en empresas, en institutos, en asociaciones. Y finalmente el de interacción, como una forma en la que los seres humanos se comunican y se genera por la presencia física de los interlocutores de la comunicación. Ahora bien, hablando de diferenciación social, vamos a definirlo como el proceso o resultado de clasificación de unidades que se encontraban juntas o poco separadas. Es un proceso mediante el cual se estructura la sociedad en diferentes componentes que son autónomos pero también independientes. Son diferentes entre ellos por el rol y el estatus desempeñado. Si hablamos de diferenciación social, debemos entender que es variada y se perpetúa por medio de la comunicación. Va a afectar generalmente a grupos, profesiones, cuya igualdad inicial no puede impedir la existencia de diferencias cuando se desempeñan funciones diversas. En otras palabras, la diferenciación social puede significar especialización. Si hablamos de diferenciación, entonces vamos a encontrar dos términos que se relacionan con ello: la igualdad-desigualdad y el sistema en torno. En la igualdad-desigualdad encontramos a la segmentación, la estratificación y funcional. Como igualdad-desigualdad vamos a entender a las características relativas que son resultado de comparar diversos atributos de individuos, como por ejemplo la riqueza, la belleza, la inteligencia, la simpatía, la reputación, entre otros. Las personas son iguales y simultáneamente diferentes, aspectos en los que predomina la semejanza, pero en otros va a destacar la desigualdad. Si nos referimos al término de sistema entorno, este es un conjunto de variables que definen o controlan determinados aspectos de la ejecución del proceso. Es el sistema que nos ha dado la capacidad de razonar, de aprender, de comunicarnos, de desarrollar nuestra inteligencia. Es como el sistema nervioso, pero en una sociedad. Como tal, el término de desigualdad se refiere a la cualidad de ser de una cosa diferente de otra o de distinguirse de otra por tener características, valores o rasgos diferentes que la mantienen de esa manera. Nos referimos a algo que como tal es diferente. Es una falta de equilibrio entre dos o más personas y afecta varios aspectos de la vida. La desigualdad puede dar graves consecuencias en el ámbito social y personal, y la única forma de combatirla es la educación. Encontramos varios tipos de desigualdad, como la social, la económica, la educativa, la desigualdad de género, la legal. Existen diferencias entre los valores culturales y estos son determinados como principios básicos e ideales sobre los que existe un grupo de personas en una sociedad. Son diferentes entre cada individuo porque dependen de las características demográficas, nacionales, de edad, de educación, entre otras. Hay desventajas que están presentes en estas diferentes culturas, como por ejemplo la comunicación directa contra la comunicación indirecta, los problemas con acentos y la fluidez, las diferentes actitudes hacia la jerarquía y la autoridad, y finalmente el conflicto con la normatividad y con la toma de decisiones.
Definitivamente la cultura no es algo ajeno a la sociedad ni a los procesos de comunicación. La cultura siempre va a ser parte esencial de la vida, porque estos son comportamientos adquiridos por parte de los individuos. Estos colocan de alguna manera la toma de decisiones como una transmisión de lenguajes, de conocimientos, de creencias, de características que son importantes dentro de las distintas sociedades. La diferenciación social es un sistema de clasificación como tal de las desigualdades sociales. Por eso es tan importante conocerlas.